Cuando Amán, malvado, orgulloso, soberbio, que quería que todo el mundo hasta doblara la rodilla delante de él, y cuando Mardoqueo no dobló la rodilla, entonces quería matarlo. Este Amán, de tal manera, es manejado por Dios que acaba honrando al que quería matar, a Mardoqueo. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que ha dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Y aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Ester.
reina Esther. Y el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Pero en favor de los suyos. Y que cuando estamos diciendo que hemos de poner en Dios nuestra vida y nuestro rumbo, es porque con Dios están seguros. Nuestra vida y el rumbo de nuestra vida. Y esto es lo que va a ser, me parece claro, especialmente para ciertas personas que tienen incomodidad porque celebramos fiestas cristianas. Que nosotros celebramos las fiestas cristianas porque tenemos Dios a quien agradecer. Somos agradecidos. Y hasta los perros mueven la cola cuando les dan un hueso. Ya no quiero decir la moraleja. Cuando uno no quiere ser agradecido a Dios, que no solamente me da un hueso. Vida, salud, trabajo, posibilidades, la redención, tanta cosa que me ha dado Dios. Por eso, al adentrarnos al libro de Esther, va a culminar, y yo también en este caso, con esta fiesta llamada de Purim, el honor del día, que ya ustedes tuvieron la oportunidad de revisar cuando leíamos los capítulos a la letra. Dios es fiel, y es fiel aunque las cosas cambien, aunque el peso cambie, aunque la banca cambie. Dios es fiel. Este es el mensaje. Dios es fiel. El pueblo debe celebrar a Dios siempre, porque Él cumple las promesas de su pacto y nos tiene alertas percatándonos de su fidelidad. En tanto que Creador, aquí estamos con vida. En tanto que Redentor, aquí estamos adorando. Y lo menos que podemos hacer es celebrarlo en la hermosura de su santidad. Él cuida a los suyos. Ora estén en Babilonia cautivos o en Persia, como se encontraba Mardoqueo y Esther. Ora estuvieran en Jerusalén, habiendo permanecido como remanente, o en Egipto. Ora estuvieran recordando la bondad de Dios al retornar para reconstruir el templo, o trabajando, reconstruyendo la ciudad y sus muros. Dios es fiel. Pero este Dios soberano maneja su soberanía. El Señor, para poner un contraejemplo, no un ejemplo, cuando nosotros nos montamos en ira, la ira nos gana. No manejamos la ira, no manejamos el enojo, no manejamos la pasión, no manejamos, somos esclavos, ¿ve? Dios es Señor y maneja su propia soberanía, porque Dios. Y al manejar su soberanía, maneja la política de los políticos del mundo. Es soberano. De las políticas políticas, o de las políticas económicas, o de las políticas sociales, o de las políticas culturales, de las políticas que ustedes quieran. Él es soberano. Por eso es que hay que dejar a Él nuestra vida y nuestro rumbo. Porque Él sabe encauzar
incluso las fuerzas contrarias favorables para sus hijos. Y quien lea el libro de Esther se percatará y corroborará lo que estoy diciendo. Porque aún la horca que se había levantado para Mardoqueo sirve para quien la había levantado. Dios es fiel. Entre los babilonios usó profetas llenos de piedad como Jeremías, para que su pueblo tuviera su palabra siempre y se diera cuenta de su presencia eterna. Allí en Babilonia tuvo hermanos tan lindos como profetas, tal como Ezequiel, que hace ver que aún de los huesos él puede retomar su ejército. Dios es fiel. Vean ustedes cómo a la hora de estar sirviendo Daniel en medio del palacio, no a un rey, ni a dos, ni a tres, a cuatro le va a servir. Y Dios está atendiendo a Daniel y a través de Daniel a su pueblo, porque es fiel. Y es que él sabe cuidar simultáneamente a los suyos que estén en Jerusalén, o que estén en Egipto, o que estén en Babilonia, o que estén en Persia. Lo sabe cuidar para que el retorno a la ciudad santa pueda darse. Y aún en Persia, que es el sitio en donde el libro de Esther se sitúa, nos encontramos con un imperio que se había extendido desde la India hasta Etiopía, poniendo al fin su capital en Susa, donde se había asentado particularmente el rey Asuero. Dios es fiel. Nosotros sabemos cómo en Babilonia Dios usó a Jeremías, Ezequiel y Daniel, pero cómo al retornar a Jerusalén Dios va a usar a personas como Zorobabel y Josué el sacerdote, como Esdras es tanto que escriba y consejero, o Nehemías el copero del rey Artajerjes, o que en distintos instantes de la restauración de Jerusalén, él es tan fiel que va a usar a profetas como Ageo, que anima a construir el templo, o Zacarías, con sus visiones de juicio y de gloria, o Malaquías, llamando al pueblo al orden correcto de los valores. Y yo me atrevo, en este marco histórico, de mencionar a Joel, porque aunque es un profeta que no coincide con Ageo y Zacarías, va a tener un mensaje de devastación, porque él va a ver un mensaje de devastación, pero a la vez de nueva vida. Por eso meditar en la palabra del libro de Esther sobrepuja la historia de la selección de una nueva reina cuando Vasti es destituida y Esther es escogida. Yo medito esta palabra y me doy cuenta que esto trasciende el registro de la conspiración de la vida del rey, en donde Mardoqueo emerge previendo oportunamente que no mataran a Asuero, pero a la vez previniendo para proteger a la niña Esther y ponerla a recaudo al abrigo del palacio. Meditar en esta palabra de Esther nos hace ver a nosotros como cristianos hoy que ha costado muchos sacrificios a través de los siglos el no andar inclinando nuestra testa ante dioses ajenos. Justamente porque Mardoqueo no se dobló ante dioses ajenos, tuvo
en almoneda, en subasta, su cabeza literalmente. Vean ustedes cómo Amán conspira para acabar no solamente con Mardoqueo, sino con todos los que él representaba, los judíos. Porque al complacerse con que la gente se inclinara ante él, se sintió ofendido que Mardoqueo no lo hiciera. Y en medio de esta identificación de soberbia, en donde la venganza de Amán se cierne sobre su vida, Mardoqueo va a pedir a Esther que intervenga. Pero no le pide que intervenga en favor de ella y de su vida, ni incluso de la vida de Mardoqueo, sino que intervenga en bien de todo el pueblo de Dios. Ahora es cuando. Y el avance de las intrigas de Amán es mortal y actúa decididamente como mandar a hacer la horca y tenerla preparada, porque la intriga era severa. Y es más, se adelanta y escribe a cada gobernador que el día 13 del mes 12, si estuviéramos en nuestra época diríamos qué linda Navidad la que esperaba, ¿no? El día 13 del mes 12 fuera eliminado todo judío. Y miren ustedes lo que tenía Amán. Les dicen, ustedes eliminan judíos y les vamos a dar un premio. Se quedan con los bienes de los judíos, y los judíos tenían buenas bienes. Tal vez ustedes se fijaron cuando yo estaba leyendo, a la hora de que los judíos estaban defendiéndose, que dice no toman sus bienes, porque fue al revés. Pero Amán lo que quería es maten judíos y se quedan con sus bienes. Órale, todo el mundo estaba esperando ya el día 13. Y cuando Esther quebranta esa ley, y es más, irrumpe ante el rey y arriesga su vida, lo hace para salvar a su pueblo. Miren esta mujer, estoy hablando de que arriesga su vida para salvar a su pueblo. Y al meditar en esta historia, no se trata de exaltar la sagacidad de Esther al planear un banquete estratégico donde invita al rey e invita a Amán. Vaya mujer. Los invita a ambos para que asistan. Pero a nosotros nos interesa cómo Dios va a revertir el complot de Amán para destruir a Mardoqueo. Porque las cosas cambian. Y Dios las cambia. Y cuando Asuero hace que lean las crónicas del reino, y cuando descubre que hubo alguien que le había salvado la vida, dice, pero ¿quién fue ese alguien? ¿Qué se hizo por él? Cuando le informaron, no, fue Mardoqueo, pero no se hizo nada por él. Vean ustedes cómo él pide al ministro Amán que se ocupe de honrar a quienes le honran, y es cuando todo se revierte, porque es cuando se revela no solamente la bondad de Mardoqueo, sino la identidad de Esther, porque ella le dice que la salve no solamente a ella, sino a todo su pueblo. Y tenemos en la narración bíblica el cómo Amán concluye por honrar a Mardoqueo. Y lo que él había soñado tener, el manto y la corona y un caballo, después le pone el manto, la corona y el caballo a Mardoqueo y lo lleva por todos lados para decir lo que él mismo había dicho que debía decirse. Identifiquemos cómo Dios vela de distintas formas. Y percatémonos por qué la Escritura nos dice que hemos de ayudar a las autoridades con nuestra oración. Porque Dios las usa. Aquí usó a la reina Esther. Le dio sagacidad de funcionaria.
pero le dio también de sagacidad a Mardoqueo en tiempos de este Asuero, a quien este Herodoto que les mencionaba califica de cruel, caprichoso, sensual. Pero tanto Esther como Mardoqueo logran salvar al pueblo de ser aniquilado, ya que lo que se quería para esos momentos era una aniquilación definitiva, acabar con todos los judíos. Y es cuando los judíos se salvan no solo porque Esther hizo aquella petición al rey, logrando que emitiera un edicto a favor suyo y los judíos derrotaran al fin a sus enemigos, sino para la fidelidad incuestionable de Dios en favor de su pueblo. Porque no se trata solamente, ay, pues ya nos salvó el Señor, como a veces nos sentimos felices nosotros, ya me perdonó a Dios mi pecado. ¿Para qué? Para que te portes bien. Ahora da cuenta de tu mayordomía. Dios salva a este pueblo, claro. ¿Para qué? Para que le sea fiel. Por eso sí es cierto que a muchos impresiona el capítulo 1 y 2 de Esther, porque allí se habla de la cosificación. Miren, allí las mujeres eran visto menos que nada. Tenían que esperar para verle la cara al rey. Era alguna cosa cualquiera. En cuanto a mujeres, ahora, ¿se imaginan ustedes que siendo mujeres, ahora siendo mujeres extranjeras, y siendo esta mujer extranjera huérfana y judía? Yo sé que esto a algunos les atrae, porque aquí se hace ver de cómo la mujer es reivindicada, pero me conmueve cómo es que Dios exalta a esta niña judía. Cómo Dios es que exalta a Esther. Cómo Dios es que exalta a esta niña huérfana de papá y de mamá, que era adoptada por aquel primo, pero creyente, que precavido, fiel al rey, firme en sus convicciones religiosas, va a unir su inteligencia con la hermosura plena de simpatía de su sobrina. Porque donde entraba Esther, todo el mundo tenía que volver a ver. No pasaba desapercibida. Era una niña elegante. Justamente por mujer prudente. Es destacada en el libro. Sabe escuchar. Sabe escuchar. Bienaventurada la mujer que sabe escuchar. María escuchó a Dios y pudo responderle. Destaco que Esther sabe escuchar con humildad, sabe tener una discreción admirable y es elegida por esposa del rey Asuero. Y así como Dios bendijo la sagacidad y valentía de Débora en su momento, va a situar a esta niña, a esta jovencita, a Esther como un instrumento de liberación. Y hubo de sufrir intrigas en su contra de parte de Amán, quien había logrado que el rey firmara un decreto para destruir a todos los judíos, incluyéndose ella. Y vean cómo con prudencia, pero con firmeza, tuvo que ocultar su origen un tiempo hasta el momento que Dios la sitúa para cumplir sus designios en una hora de crisis. ¿Ah? Está linda esta muchacha, ¿verdad? Sabe escuchar y sabe callar. Por no decirle, sabe callar y sabe escuchar. Solo quien sabe escuchar y sabe callar va a poder actuar a tiempo, como lo hizo mi amada Esther. Pero aquí concluye el libro de esta historia en donde el pueblo debe celebrar a Dios. En donde el pueblo debe celebrar a Dios. En esto de las celebraciones a mí me inquieta un poco. ¿Qué le celebramos a los hijos? Porque al celebrar
nosotros estamos estructurando un carácter. ¿Qué celebramos? Si yo le celebro a alguien porque pasó las materias, cuando ya me dan la tesis y que ya defendieron la tesis, entonces se la celebro. Y si es alguien que le puedo sacar la maestría, no se la celebro mucho. Ya de una vez le digo, lo espero en maestría, ¿no? Le doy un abracito y el doble se lo doy en maestría. Y si le puedo sacar un doctorado, pues 1 y 1, 2, 2 y 1, 3. Hay que cuidarse con lo que uno celebra, para ponerle un ejemplo de ese tipo. Hay que cuidar lo que uno celebra, ¿eh? Mucho. Yo puedo celebrar mi cumpleaños. No es mi cumpleaños. Es al Dios que me dio los años. Se celebra a Dios. Yo puedo celebrar que tengo salud. No, no es mi salud. Es al Dios que me da la salud. Yo puedo celebrar que tengo trabajo. No, no es mi trabajo. Es al Dios que me dé el trabajo. Ojo. Dios quiere que su pueblo le celebre a Él. Es así que Mardoqueo cultiva su fe en Dios. Y como alto funcionario de Jerjes, se destaca por su inteligencia. Y cuando supo del peligro, se agenció para que interviniera Esther, y constatamos cómo es que Dios va dirigiendo, conduciendo la historia, y va vinculando la inteligencia de Mardoqueo con la diplomacia de la reina, usándolas con toda oportunidad. Inteligencia y diplomacia que no se contraponen a la piedad, respaldadas con el ayuno y la prudencia. Porque Mardoqueo ayuna y es prudente, y lo mismo Esther. ¿Qué cosas? Cuando los muchachos me dicen, es que no vine al instituto bíblico porque tenía tarea. Ay, Dios mío. Un paso a tiempo, dado a tiempo, significa terminar a tiempo, con éxito. Cuidado. Cuidado. No se contrapone mi piedad con mi disciplina, ni mi disciplina con mi piedad. Mi erudición con mi fervor, jamás. Ni mi fervor con la erudición. ¿Cómo? Si Dios no quiere que uno se presente sin conocimiento de lo que él hace. Vean ustedes la sagacidad de Esther cuando ofrece aquel banquete como excusa para invitar al rey, para luego ofrecer una segunda invitación de la que Amán no sospecha nada. Llega tranquilo. ¿Cómo andaría Esther? Como que nada. Feliz de la vida. Y era accesible, porque el hecho que Amán se le acercara a ella, quiere decir que era accesible. Y se le acerca arrastrándose del dolor, de la angustia, de la desesperación, de la vergüenza. Pero firme. Ahí está. Fue un logro feliz donde al fin se honra a Mardoqueo y se desenmascara la villanía de Amán. Y así se obtiene la derogación del decreto de tal forma que en la misma horca que debía ser ejecutado Mardoqueo, muere Amán. Y con la revocación final de la ley, no solamente Mardoqueo llega a ocupar su lugar de primer ministro, sino que los judíos pueden defenderse. Y esto es algo que celebrar. Pueden celebrarlo en fiesta. Y vean ustedes cómo hay fiestas judías que son fiestas patrias. Y fiestas patrias que ellos ven, Dios no soy yo. Aquí en Horeb hemos tenido la experiencia de ser oídos por Dios. Cuando hemos orado, Dios nos ha oído. ¿Qué celebramos? ¿A Dios que nos oye? ¿O podríamos decir que no?
cuando hemos tenido clara manifestación del Señor en medio nuestro? Cuando nosotros celebramos fiestas patrias, no es porque se exacerbe como en los judíos, tampoco un nacionalismo enfermizo, sino que se llama chauvinismo, por cierto, sino porque se agradece a Dios el favor de su intervención. Él interviene. Véase sino como la Pascua es fiesta que celebra a Dios en su acto de redención. La Pascua es fiesta en que se celebra a Dios como acto de liberación de la esclavitud egipcia. Y ahora la fiesta de Purim es porque los libra de aquel edicto de muerte que tenían en el reino persa. Porque una cosa es haber sufrido el cautiverio en Babilonia y otra es tener un edicto de muerte en Persia. Y ya la hora cuando estaban retornando a reconstruir Jerusalén. ¿Cómo no van a celebrar cuando es un non plus ultra para ellos? Justamente en momento de clímax, cuando el Señor interviene en su favor. Por eso es que ellos celebran, porque Dios les libra de sus enemigos, incluyendo concretamente a los 10 hijos de Amán, que los cuelgan en la misma horca de su padre como vergüenza pública, pero que se cuidaron siempre de no tocar los bienes de ninguno. Y esto aconteció el día 13 del mes de Adar, y reposaron el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y 14 del mismo mes, y el 15 reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Es así que se instituye esta fiesta de Purim, cuando se lee en voz alta todo este libro de Esther, para recordar en detalle los milagros de esta liberación. Cuando hemos cantado ahora de encargar a Dios nuestro rumbo, es porque el pueblo que ha encargado a Él su rumbo, Dios le ha contestado a tiempo. Que Él permita que nuestras vidas estén encargadas a Él, confiadas en Él, y que nos conservemos fieles, fervientes, respetuosos y honestos con los bienes de los otros, que no seamos aprovechados, pero en favor de los suyos, y que cuando estamos diciendo que hemos de poner en Dios nuestra vida y nuestro rumbo, es porque con Dios están seguros, nuestra vida y el rumbo de nuestra vida. Y esto es lo que va a ser, me parece claro, especialmente para ciertas personas que tienen incomodidad porque celebramos fiestas cristianas. Que nosotros celebramos las fiestas cristianas porque tenemos Dios a quien agradecer. Somos agradecidos. Y hasta los perros mueven la cola cuando les dan un hueso. Ya no quiero decir la moraleja. Cuando uno no quiere ser agradecido a Dios, que no solamente me da un hueso, vida, salud, trabajo, posibilidades, la redención, tanta cosa que me ha dado Dios. Por eso, al adentrarnos al libro de Esther, va a culminar, y yo también en este caso, con esta fiesta llamada de Purim, el honor del día, que ya ustedes tuvieron la oportunidad de revisar cuando leíamos los capítulos a la letra. Dios es fiel, y es fiel aunque las cosas cambien, aunque el peso cambie, aunque la banca cambie. Dios es fiel. Este es el mensaje. Dios es fiel.
El pueblo debe celebrar a Dios siempre, porque Él cumple las promesas de su pacto y nos tiene alertas percatándonos de su fidelidad. En tanto que Creador, aquí estamos con vida. En tanto que Redentor, aquí estamos adorando. Y lo menos que podemos hacer es celebrarlo en la hermosura de su santidad. Él cuida a los suyos. Ora estén en Babilonia cautivos o en Persia, como se encontraba Mardoqueo y Esther. Ora estuvieran en Jerusalén, habiendo permanecido como remanente, o en Egipto. Ora estuvieran recordando las bondades de Dios al retornar para reconstruir el templo, o trabajando reconstruyendo la ciudad y sus muros. Dios es fiel. Pero este Dios soberano maneja su soberanía. El Señor, para poner un contraejemplo, no un ejemplo, cuando nosotros nos montamos en ira, la ira nos gana. No manejamos la ira, no manejamos el enojo, no manejamos la pasión, no manejamos, somos esclavos, ¿ve? Dios es Señor y maneja su propia soberanía, porque Dios, y al manejar su soberanía, maneja la política de los políticos del mundo. Es soberano. De las políticas políticas, o de las políticas económicas, o de las políticas sociales, o de las políticas culturales, de las políticas que ustedes quieran. Él es soberano. Por eso es que hay que dejar a Él nuestra vida y nuestro rumbo. Porque Él sabe encauzar incluso las fuerzas contrarias favorables para sus hijos. Y quien lea el libro de Esther se percatará y corroborará lo que estoy diciendo. Porque aún la horca que se había levantado para Mardoqueo sirve para quien la había levantado. Dios es fiel. Entre los babilonios usó profetas llenos de piedad como Jeremías, para que su pueblo tuviera su palabra siempre y se diera cuenta de su presencia eterna. Allí en Babilonia tuvo hermanos tan lindos como profetas, tal como Ezequiel, que hace ver que aún de los huesos Él puede retomar su ejército. Dios es fiel. Vean ustedes cómo a la hora de estar sirviendo Daniel en medio del palacio, no a un rey, ni a dos, ni a tres, a 4 le va a servir. Y Dios está atendiendo a Daniel y a través de Daniel a su pueblo, porque es fiel. Y es que Él sabe cuidar simultáneamente a los suyos que estén en Jerusalén, o que estén en Egipto, o que estén en Babilonia, o que estén en Persia. Lo sabe cuidar para que el retorno a la ciudad santa pueda darse. Y aún en Persia, que es el sitio en donde el libro de Esther se sitúa, nos encontramos con un imperio que se había extendido desde la India hasta Etiopía, poniendo al fin su capital en Susa,
donde se había asentado particularmente el rey Asuero. Dios es fiel. Nosotros sabemos cómo en Babilonia Dios usó a Jeremías, Ezequiel y Daniel, pero cómo al retornar a Jerusalén Dios va a usar a personas como Zorobabel y Josué el sacerdote, como Esdras es tanto que escriba y consejero, o Nehemías el copero del rey Artajerjes, o que en distintos instantes de la restauración de Jerusalén, Él es tan fiel que va a usar a profetas como Ageo, que anima a construir el templo, o Zacarías, con sus visiones de juicio y de gloria, o Malaquías, llamando al pueblo al orden correcto de los valores. Y yo me atrevo, en este marco histórico, de mencionar a Joel, porque aunque es un profeta que no coincide con Ageo y Zacarías, va a tener un mensaje de devastación, porque él va a ver un mensaje de devastación, pero a la vez de nueva vida. Por eso meditar en la palabra del libro de Esther sobrepuja la historia de la selección de una nueva reina cuando Vasti es destituida y Esther es escogida. Yo medito esta palabra y me doy cuenta que esto trasciende el registro de la conspiración de la vida del rey, en donde Mardoqueo emerge previendo oportunamente que no mataran a Asuero, pero a la vez previniendo para proteger a la niña Esther y ponerla a recaudo al abrigo del palacio. Meditar en esta palabra de Esther nos hace ver a nosotros como cristianos hoy que ha costado muchos sacrificios a través de los siglos el no andar inclinando nuestra testa ante dioses ajenos. Justamente porque Mardoqueo no se dobló ante dioses ajenos, tuvo en almoneda, en subasta, su cabeza literalmente. Vean ustedes cómo Amán conspira para acabar no solamente con Mardoqueo, sino con todos los que él representaba, los judíos, porque al complacerse con que la gente se inclinara ante él, se sintió ofendido que Mardoqueo no lo hiciera. Y en medio de esta identificación de soberbia, en donde la venganza de Amán se cierne sobre su vida, Mardoqueo va a pedir a Esther que intervenga. Pero no le pide que intervenga en favor de ella y de su vida, ni incluso de la vida de Mardoqueo, sino que intervenga en bien de todo el pueblo de Dios. Ahora es cuando. Y el avance de las intrigas de Amán es mortal y actúa decididamente como mandar a hacer la horca y tenerla preparada, porque la intriga era severa. Y es más, se adelanta y escribe a cada gobernador que el día 13 del mes 12º, si estuviéramos en nuestra época diríamos qué linda Navidad la que esperaba, ¿no? El día 13 del mes 12º fuera eliminado todo judío. Y miren ustedes lo que tenía Amán. Les dicen, ustedes eliminan judíos y les vamos a dar un premio. Se quedan con los bienes de los judíos, y los judíos tenían buenas bienes. Tal vez ustedes se fijaron cuando yo estaba leyendo, a la hora de que los judíos estaban defendiéndose, que dice no toman sus bienes, porque fue al revés. Pero Amán lo que quería es maten judíos y se quedan con sus bienes. Órale. Todo el mundo estaba esperando ya el día 13. Y
Cuando Esther quebranta esa ley, y es más, irrumpe ante el rey y arriesga su vida, lo hace para salvar a su pueblo. Miren esta mujer. Estoy hablando de que arriesga su vida para salvar a su pueblo. Y al meditar en esta historia, no se trata de exaltar la sagacidad de Esther al planear un banquete estratégico donde invita al rey e invita a Amán. Vaya mujer. Los invita a ambos para que asistan. Pero a nosotros nos interesa cómo Dios va a revertir el complot de Amán para destruir a Mardoqueo. Porque las cosas cambian. Y Dios las cambia. Y cuando Asuero hace que lean las crónicas del reino, y cuando descubre que hubo alguien que le había salvado la vida, dice, pero ¿quién fue ese alguien? ¿Qué se hizo por él? Cuando le informaron, no, fue Mardoqueo, pero no se hizo nada por él. Vean ustedes cómo él pide al ministro Amán que se ocupe de honrar a quienes le honran, y es cuando todo se revierte, porque es cuando se revela no solamente la bondad de Mardoqueo, sino la identidad de Esther, porque ella le dice que la salve no solamente a ella, sino a todo su pueblo. Y tenemos en la narración bíblica el cómo Amán concluye por honrar a Mardoqueo. Y lo que él había soñado tener, el manto y la corona y un caballo, después le pone el manto, la corona y el caballo a Mardoqueo y lo lleva por todos lados para decir lo que él mismo había dicho que debía decirse. Identifiquemos cómo Dios vela de distintas formas. Y percatémonos por qué la Escritura nos dice que hemos de ayudar a las autoridades con nuestra oración. Porque Dios las usa. Aquí usó a la reina Esther. Le dio sagacidad de funcionaria, pero le dio también de sagacidad a Mardoqueo. En tiempos de este Asuero, a quien este Herodoto que les mencionaba califica de cruel, caprichoso, sensual, pero tanto Esther como Mardoqueo logran salvar al pueblo de ser aniquilado, ya que lo que se quería para esos momentos era una aniquilación definitiva, acabar con todos los judíos. Y es cuando los judíos se salvan no solo porque Esther hizo aquella petición al rey, logrando que emitiera un edicto a favor suyo y los judíos derrotaran al fin a sus enemigos, sino para la fidelidad incuestionable de Dios en favor de su pueblo. Porque no se trata solamente, ay, pues ya nos salvó el Señor, como a veces nos sentimos felices nosotros, ya me perdonó a Dios mi pecado. ¿Para qué? Para que te portes bien. Ahora da cuenta de tu mayordomía. Dios salva a este pueblo, claro. ¿Para qué? Para que le sea fiel. Por eso sí es cierto que a muchos impresiona el capítulo 1 y 2 de Esther, porque allí se habla de la cosificación. Miren, ahí las mujeres eran vistos menos que nada. Tenían que esperar para verle la cara al rey. Era una cosa cualquiera en cuanto a mujeres. Ahora, ¿se imaginan ustedes que siendo mujeres, ahora siendo mujeres extranjeras, y siendo esta mujer extranjera huérfana y judía? Yo sé que esto a algunos les atrae, porque aquí se hace ver de cómo la mujer es reivindicada. Pero me conmueve cómo es que Dios exalta a esta niña judía.
cómo Dios es que exalta a Esther. Cómo Dios es que exalta a esta niña huérfana de papá y de mamá, que era adoptada por aquel primo, pero creyente, que precavido, fiel al rey, firme en sus convicciones religiosas, va a unir su inteligencia con la hermosura plena de simpatía de su sobrina. Porque donde entraba Esther, todo el mundo tenía que volver a ver. No pasaba desapercibida. Es una niña elegante. Justamente por mujer prudente. Es destacada en el libro. Sabe escuchar. Sabe escuchar. Bienaventurada la mujer que sabe escuchar. María escuchó a Dios y pudo responderle. Destaco que Esther sabe escuchar con humildad, sabe tener una discreción admirable y es elegida por esposa del rey Asuero. Y así como Dios bendijo la sagacidad y valentía de Débora en su momento, va a situar a esta niña, a esta jovencita, a Esther como un instrumento de liberación. Y hubo de sufrir intrigas en su contra de parte de Amán, quien había logrado que el rey firmara un decreto para destruir a todos los judíos, incluyéndose ella. Y vean cómo con prudencia, pero con firmeza, tuvo que ocultar su origen un tiempo hasta el momento que Dios la sitúa para cumplir sus designios en una hora de crisis. ¿Ah? Está linda esta muchacha, ¿verdad? Sabe escuchar y sabe callar. Por no decirle, sabe callar y sabe escuchar. Solo quien sabe escuchar y sabe callar va a poder actuar a tiempo, como lo hizo mi amada Esther. Pero aquí concluye el libro de esta historia en donde el pueblo debe celebrar a Dios. En donde el pueblo debe celebrar a Dios. En esto de las celebraciones a mí me inquieta un poco. ¿Qué le celebramos a los hijos? Porque al celebrar, nosotros estamos estructurando un carácter. ¿Qué celebramos? Si yo le celebro a alguien porque pasó las materias, cuando ya me dan la tesis y que ya defendieron la tesis, entonces se la celebro. Y si es alguien que le puedo sacar la maestría, no se la celebro mucho. Ya de una vez le digo, lo espero en maestría, ¿no? Le doy un abracito y el doble se lo doy en maestría. Y si le puedo sacar un doctorado, pues 1 y 1, 2, 2 y 1, 3. Hay que cuidarse con lo que uno celebra. Para ponerle un ejemplo de ese tipo. Hay que cuidar lo que uno celebra, ¿eh? Mucho. Yo puedo celebrar mi cumpleaños. No es mi cumpleaños. Es al Dios que me dio los años. Se celebra a Dios. Yo puedo celebrar que tengo salud. No, no es mi salud. Es al Dios que me da la salud. Yo puedo celebrar que tengo trabajo. No, no es mi trabajo. Es al Dios que me dé el trabajo. Ojo. Dios quiere que su pueblo le celebre a Él. Es así que Mardoqueo cultiva su fe en Dios. Y como alto funcionario de Jerjes, se destaca por su inteligencia. Y cuando supo del peligro, se agenció para que interviniera Esther, y constatamos cómo es que Dios va dirigiendo, conduciendo la historia, y va vinculando la inteligencia de Mardoqueo con la diplomacia de la reina, usándolas con toda oportunidad. Inteligencia y diplomacia que no se contraponen a la piedad, respaldadas con el ayuno y la prudencia. Porque Mardoqueo ayuna y es prudente, y lo mismo Esther. ¿Qué cosas?
Cuando los muchachos me dicen, es que no vine al instituto bíblico porque tenía tarea. Ay, Dios mío. Un paso a tiempo, dado a tiempo, significa terminar a tiempo, con éxito. Cuidado. Cuidado. No se contrapone mi piedad con mi disciplina, ni mi disciplina con mi piedad. Mi erudición con mi fervor, jamás. Ni mi fervor con la erudición. ¿Cómo? Si Dios no quiere que uno se presente sin conocimiento de lo que él hace. Vean ustedes la sagacidad de Esther cuando ofrece aquel banquete como excusa para invitar al rey, para luego ofrecer una segunda invitación de la que Amán no sospecha nada. Llega tranquilo. ¿Cómo andaría Esther? Como que nada. Feliz de la vida. Y era accesible, porque el hecho que Amán se le acercara a ella, quiere decir que era accesible. Y se le acerca arrastrándose del dolor, de la angustia, de la desesperación, de la vergüenza. Pero firme. Ahí está. Fue un logro feliz donde al fin se honra a Mardoqueo y se desenmascara la villanía de Amán. Y así se obtiene la derogación del decreto de tal forma que en la misma horca que debía ser ejecutado Mardoqueo, muere Amán. Y con la revocación final de la ley, no solamente Mardoqueo llega a ocupar su lugar de primer ministro, sino que los judíos pueden defenderse. Y esto es algo que celebrar. Pueden celebrarlo en fiesta. Y vean ustedes cómo hay fiestas judías que son fiestas patrias. Y fiestas patrias que ellos ven, Dios no soy yo. Aquí en Horeb hemos tenido la experiencia de ser oídos por Dios. Cuando hemos orado, Dios nos ha oído. ¿Qué celebramos? ¿A Dios que nos oye? ¿O podríamos decir que no? Cuando hemos tenido clara manifestación del Señor en medio nuestro. Cuando nosotros celebramos fiestas patrias, no es porque se exacerbe como en los judíos, tampoco un nacionalismo enfermizo, sino que se llama chauvinismo, por cierto, sino porque se agradece a Dios el favor de su intervención. Él interviene. Véase sino como la Pascua es fiesta que celebra a Dios en su acto de redención. La Pascua es fiesta en que se celebra a Dios como acto de liberación de la esclavitud egipcia. Y ahora la fiesta de Purim es porque los libra de aquel edicto de muerte que tenían en el reino persa. Porque una cosa es haber sufrido el cautiverio en Babilonia y otra es tener un edicto de muerte en Persia. Y ya a la hora cuando estaban retornando a reconstruir Jerusalén. ¿Cómo no van a celebrar cuando es un non plus ultra para ellos? Justamente en momento de clímax, cuando el Señor interviene en su favor. Por eso es que ellos celebran, porque Dios les libra de sus enemigos, incluyendo concretamente a los 10 hijos de Amán, que los cuelgan en la misma horca de su padre como vergüenza pública, pero que se cuidaron siempre de no tocar los bienes de ninguno. Y esto aconteció el día 13 del Mediadar, y reposaron el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y 14 del mismo mes, y el 15 reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo.
Es así que se instituye esta fiesta de Purim, cuando se lee en voz alta todo este libro de Esther, para recordar en detalle los milagros de esta liberación. Cuando hemos cantado ahora de encargar a Dios nuestro rumbo, es porque el pueblo que ha encargado a Él su rumbo, Dios le ha contestado a tiempo. Que Él permita que nuestras vidas estén encargadas a Él, confiadas en Él, y que nos conservemos fieles, fervientes, respetuosos y honestos con los bienes de los otros. Que no seamos aprovechados, porque Dios se encarga de nosotros. Amén. Cuando Amán, malvado, orgulloso, soberbio, que quería que todo el mundo hasta doblara la rodilla delante de él, y cuando Mardoqueo no dobló la rodilla, entonces quería matarlo. Este Amán, de tal manera, es manejado por Dios, que acaba honrando al que quería matar, a Mardoqueo. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que ha dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán
se dio prisa para irse a su casa. Apesadumbrado y cubierta su cabeza, contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Que aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Ester. Reina Ester. Y el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Ester respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester: ¿quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Y al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo a Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura, unos 25 metros, que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Y se apaciguó la ira del rey. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Ester le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio
a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agagüeo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, y cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado a Susa, capital del reino, y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos
se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Y Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces en Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijos de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real, y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar, y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Ahora viene la fiesta de Purim. Un paréntesis. ¿Verdad que es lindo esto? ¿Ah? Este libro se lee entero en la fiesta de Purim. Lo que estoy haciendo ahorita es lo que hace un rabino, no más que enterito, y así se preparan para la fiesta de Purim. Leidito, todo. Así que solo les ha tocado del 6 para adelante. ¿Ah? Estamos medio judíos ahorita, ¿eh? No judíos enteros. Voy a seguir, vamos a la fiesta de Purim, porque es para celebrar esta liberación. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las vías sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y tacates. Eso no dice aquí. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar
y el 15º del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen día de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Emedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio de aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llegó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo, cada año. Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades. Y que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos. Y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Ester, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviados cartas a todos los judíos, a los 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Ester, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandato de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Miren, recuerdan que los judíos están aquí en Jerusalén, muchos se quedaron allí, ¿no? Otros habían salido a Egipto, pero unos fueron llevados cautivos a Babilonia. Muy bien, en lo que estaba levantándose el imperio de Babilonia, se levanta también el imperio persa, que es ese donde está esta gente. Entonces, mientras nosotros estamos